¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Y vamos a conversar con David Varela, coach en PNL. Como ustedes saben, David eh, iba, va a ser parte, de hecho, de nuestras próximas conferencias, solo que todavía no tenemos fecha de esas próximas conferencias. Iban a ser ahora el 17 y 18 de abril en Buenos Aires, pero bueno, como se suspendió el evento, nos quedamos con las ganas de escuchar a David y dije, bueno, vamos a invitarlo a este espacio para que nos pueda brindar algunos conceptos desde la PNL que con seguridad le van a servir a todos ustedes. ¿Cómo va, David? ¿Todo bien? Hola Guille, ¿cómo estás? Muy bien, todo en orden acá. Qué maestro, sos un maestro de lo digital. Para nada, pero le pongo mucha... Sí. Bueno, los voy a poner en situación a todos. Hace, no sé, 4 o 5 días, el jueves de la semana pasada, publicamos una noticia sobre la reapertura de algunos gimnasios en China. Y, y junto al posteo ese, yo hice un comentario que era algo así como, eh, por un lado, digamos, la noticia por un lado informaba la, la reapertura de algunos gimnasios en China y por el otro lado dejaba de manifiesto que esos gimnasios que se reabrían habían estado cerrados 3 meses. Entonces mi comentario era que quedaba supeditado a la mirada del lector elegir si veía el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Y el comentario de David a ese comentario mío fue, o también ver más allá del vaso, lo cual obviamente a mí me despertó una curiosidad muy grande, saber de qué se trataba esto de ver más allá del vaso, y David fue más allá y escribió un artículo súper interesante, que fue el que disparó esta conversación que vamos a tener ahora. Así que bueno, ahora te invito a que, no sé, en 20 minutos nos expliques cómo hacer para ver más allá del vaso. Ok, Guille, ok, con gusto. Para mí es un placer. Primero, antes que nada, gracias por este espacio. Es maravilloso poder ayudar desde el lugar de cada uno, ¿no? Desde el lugar, desde el campo que se mueve en cada uno. Y la verdad creo en estos tiempos que el campo de la mente, el campo emocional, es un campo clave, ¿no? Un campo fundamental principalmente para entender aquellos procesos que de alguna manera desencadenan todo lo que sobreviene a nuestra mente cuando pasa esto, ¿sí? Ustedes piensen que en estos tiempos, y cuando me refiero a estos tiempos hablo de tiempos particulares, específicos, ¿sí? No me aventuro a etiquetar al evento como algo ni positivo ni negativo, simplemente es algo neutro, ¿sí? Nuestro cerebro, nuestra mente está en modo reptil, ¿sí? Y el modo reptil es el modo supervivencia. Entonces, las personas que no tienen herramientas para poder gestionar este modo reptil, se hace todo un desafío, ¿sí? Y más aún si uno tiene un negocio, si uno tiene un comercio, si uno tiene familia que sostener, colaboradores que sostener, se hace complicado, ¿no? Entonces, un poco la propuesta, la propuesta de este artículo es justamente mirar mucho más allá, ¿sí? Del vaso. Después, seguramente Guille les va a compartir este artículo, donde me extiendo un poco más. No me voy a extender ahora porque no va a alcanzar el tiempo, pero básicamente el artículo es una invitación limpia que nada tiene que ver con la política, nada tiene que ver con la religión. Me enfoco exclusivamente en la cuestión de hechos, ¿sí? De lo que el sistema de alguna manera ha formulado, y es lo que nosotros vemos, ¿sí? Y por otro lado, es la otra partecita del artículo, que es la más importante para mí, es la que tiene que ver con la interpretación de todo esto que pasa, ¿sí? Por ahí a veces escucho que está muy trillada ya, ¿no? La frase, no es lo que te pasa, sino cómo enfrentas eso que te pasa.
pero es muy fácil decirlo, ¿no? El tema es cómo yo de alguna manera hago para que todo lo que pasa por mi mente, que no tiene que ver con cuestiones ni siquiera mías, si ustedes piensen que nuestra mente está programada desde la panza de nuestra madre, ¿sí? Tenemos programas inconscientes que se desencadenan, es la manera de pensar nuestra. Nosotros le llamamos el mindset, ¿sí? O la configuración mental. Y eso de alguna manera es lo que tiene un impacto directo sobre nuestras interpretaciones y todo lo que pasa, ¿sí? Y voy a abrir esta parte, que para mí es la más importante del artículo, Guille, eh, con una pequeña metáfora que me contaron por ahí y que de alguna manera trasluce este concepto de mapa mental, ¿sí? Porque todo parte de ahí. Entre el segundo y tercer mes de gestación, nuestra madre ya nos pasa programación inconsciente a nuestra mente, ¿sí? Y eso obviamente va a impactar en nuestra vida de adulto. Hay muchas maneras que nosotros tenemos de pensar, de reaccionar frente a estos eventos, que nada tienen que ver con nuestros propios aprendizajes, ¿sí? Están directamente relacionados con los programas automáticos e inconscientes de nuestra madre, de nuestro padre, etcétera, 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 ¿sí? ¿De dónde viene este mapa mental? Dice por ahí que había un hombre alcohólico que, digamos, aparte era violento y cometió muchos delitos, que lo llevan a la cárcel y este hombre tenía dos hijos varones, ¿sí? Y se las hago más corta porque es un poco más larga la metáfora. Y resulta que cuando le hacen una pregunta a uno de sus hijos y le preguntan, eh, con el padre que tuviste, ¿cómo es posible que hayas sido alcohólico vos también? Entonces esta persona lo mira y le dice, y bueno, con el padre que tuve, ¿qué querés que haga? Y el otro hijo, que no era alcohólico, le hace la misma pregunta. ¿Cómo es posible con el padre que tuviste que no hayas seguido sus pasos? Y esta persona lo mira y le responde, y bueno, con el padre que tuve, ¿qué vida querés que haya seguido? Entonces, fíjense qué interesante, porque estamos hablando de dos personas con el mismo padre, bajo el mismo techo, con las mismas enseñanzas, todo igual, ¿sí? Pero ¿qué pasó ahí en la mente de estas dos personas que son distintas? Uno siguió los caminos del padre y el otro no, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a hablar de mapa mental, empezamos a hablar de cuestiones muy profundas que tienen que ver con nuestras creencias arraigadas y creencias más conscientes, ¿sí? Porque por ahí hay cosas que sabemos que nos están limitando, ¿sí? Pero otras no las sabemos. Y son las que más en automático tenemos y que nos hacen tener los resultados que tenemos en la vida. Entonces, la segunda parte del artículo habla justamente, aborda esta situación desde el punto de vista de que no podemos modificar, que son los hechos, que es el sistema, que es todo esto que está armado, y por otro lado, desde el punto de vista que sí podemos modificar, que sí podemos trabajar, que es nuestra programación subconsciente. Lo que ¿Bien? interpreta. Exactamente, lo que interpretamos. Pero eso que interpretamos, básicamente, lo que tengo frente a mis ojos, no es la realidad, no me encuentro con la realidad, ¿sí? Decimos que es la realidad, sí, pero esto está pasando. Claro, eso está pasando primero en tu mente. Básicamente lo que vemos es una proyección, ¿sí? Como en un cine, ¿sí? Es una proyección de lo que está pasando en mi mente. Por eso le pasa esto a estos dos hermanos, son hijos del mismo padre, ¿sí? Uno proyectaba una cosa sobre el padre y otro proyectaba otra cosa totalmente diferente. ¿Con qué tiene que ver eso? Bueno, no me voy a meter muy profundo en el tema, pero básicamente, como les decía, con programación inconsciente desde el útero materno y por supuesto después, hasta los 7 años aproximadamente, con toda nuestra crianza, ¿sí? En nuestra casa, con nuestros padres principalmente, ¿sí? Muchas veces los padres creen que cuando nosotros ya somos un poquito independientes ya se acabó el trabajo, ¿sí? Y la realidad es totalmente diferente, ¿sí? Para ser padres conscientes y responsables, uno tiene que tener mucho cuidado, principalmente antes de la concepción, ¿sí? Padres responsables, principalmente desde ese lugar, y por supuesto después manejando lo que tiene que ver con la lingüística, ¿sí? Si yo no empiezo, por ahí me preguntan, Guille, ¿de qué manera
se puede aprender, se puede empezar a trabajar PNL, ¿sí? Programación neurolingüística. Y yo siempre les digo, mira, la manera más simple y más fácil de empezar, sin que hagas ningún curso ni nada, es que empieces a hacer consciente lo inconsciente. Y me miran por ahí como diciendo, pero pará, ¿cómo es eso? Principalmente que empieces a ser consciente cuál es tu lenguaje, cuál es la lingüística que vos estás manejando cotidianamente. Porque básicamente PNL lo que estudia es cómo nos programamos lingüísticamente, es decir, cómo lingüísticamente armamos cierta neurología en nuestra mente que hace que tengamos los resultados que tenemos. Con lingüísticamente, Básicamente esto es, para, sí, para dejarlo, para dejarlo más en evidencia, estás hablando en concreto las palabras que elegís para decir una u otra cosa. exactamente, exactamente, no solamente cuando me refiero a algo o a alguien, ¿sí? Principalmente cuando me refiero a mí mismo, ¿sí? Porque hay algo que es muy delicado, ¿sí? Y tiene que ver con nuestra identidad. Entonces, si yo todo el tiempo, y ya por programación, acuérdense que cuando yo hablo, estoy sacando de una estructura profunda una comunicación que está filtrada, pero viene con una cuestión muy intrínseca, muy inconsciente. Entonces, cuando yo hablo sobre mí de una manera negativa, y encima pienso que, o sea, pienso que es un chiste, y estamos complicados porque nuestra mente inconsciente tiene varias características, ¿sí? Pero una de ellas es que toma todo literal, es decir, es como un niño. Y como tomo todo literal, sale otra característica que es que no tiene sentido del humor. Entonces, si yo ando diciendo por ahí todo el tiempo, bueno, yo soy así, yo soy un desastre, yo soy perdón la palabra, pero soy un estúpido con esto, yo no sé manejar esto. O sea, todo el tiempo, inconscientemente, me estoy programando. Porque como mi mente es como un niño y no distingue qué es real y qué es imaginario, es programación que va entrando, ¿sí? Y como lo voy repitiendo todo el tiempo, porque también lo decía mi papá, también lo decía mi mamá y mi abuelo, y allá vamos, lo voy repitiendo como loro y automáticamente voy reforzando esa programación que me quiero conscientemente desligar, pero inconscientemente la sigo reiterando todo el tiempo y voy grabando eso, y voy reformando esos engramas que van impactando de una manera tan negativa. Ni hablar aquellos padres que hablan así con sus hijos, ¿bien? Que los estoy programando todo el tiempo y después cuando son más grandes y tienen condiciones a mejorar en la escuela, condiciones a mejorar en la salud, pienso que es mi hijo y lo llevo al psicólogo, ¿sí? Cuando en realidad el primero que tiene que ir soy yo, como padre, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante es esto que se empieza como a engramar, ¿sí? Parece que son cosas diferentes, pero todo es parte de lo mismo, ¿no? Y el impacto que tiene esta segunda parte en el artículo que habla sobre el tema de nuestras creencias, cómo abordamos nosotros la interpretación de esto que está pasando, es muy interesante la primera parte, Guille, porque está atada a la segunda, ¿sí? Eh, a ver, lo que está pasando, ¿sí? No es una mentira, no es un verso, no es chiste, ¿sí? Está pasando, ¿ok? El tema es cómo yo hago para que con mi mente programada ya, con programación inconsciente negativa, aborde una interpretación que me genere cierto bienestar para poder salir adelante, ¿sí? Entonces, acá la cuestión es no enfocarnos en la punta del iceberg, sino ir abajo, porque lo de la punta del iceberg básicamente es una consecuencia, ¿sí? Si yo agarro a mi hijo y lo llevo al médico porque tiene déficit de atención y lo medico, estoy atacando la punta del iceberg. Por eso la medicina tradicional únicamente funciona con la farmacología, ¿sí? Pero ya se sabe, incluso ya se sabe, que como nuestros pensamientos son energía, y la energía tiene la velocidad de la luz, ¿sí? La energía es mucho más rápida que la energía eléctrica es mucho más rápida que la energía química. Nuestras células tendrían, por así decirlo, orgasmo de placer, teniendo comunicaciones energéticas, más no químicas, porque encima las energéticas son más rápidas. Entonces, imagínense ustedes sanando un simple resfrío, principalmente trabajando en tu mente, porque la energía es mucho más rápida que el fármaco. Y encima no genera dependencia. Al contrario, es sumamente ecológico, ¿sí?
Pero bueno, no me quiero meter en ese tema de lleno, simplemente es una introducción para empezar a pensar, que es la invitación del artículo, diferente. Si yo no logro generar estrategias de pensamiento para empezar a observar diferente, no voy a ver más allá del vaso. Me voy a enfocar, como digo en el artículo, cuando yo hablo del vaso medio, el vaso medio lleno, medio vacío, al hablar del vaso me estoy refiriendo al problema. El vaso es el problema. Entonces lo veo medio lleno o medio vacío. Pero no dejo de hablar del problema. Para dejar de hablar del problema tengo que mirar más allá, ¿sí? Como la imagen que puse en el artículo, no sé si vieron la película de Patch Adams, donde Robin Williams está con el actor, con el viejito, que le dice, ¿cuántos dedos ves? ¿Sí? Y le muestra 4 dedos. Y Robin Williams le dice 4. No, ¿cuántos dedos ves? Bueno, y a la segunda vez logra el acertijo, que básicamente si vos pones, y lo pueden hacer en su casa, si ustedes ponen la mano así y ven los dedos, van a ver 4 dedos. Pero si ustedes ponen los dedos y ven la pared, de pronto van a aparecer 4 dedos más. Entonces, si yo me enfoco en el vaso, es el problema. Y si me enfoco en el problema, no voy a ver solución. Eso le llamamos la ceguera cognitiva. Estoy enfocado en el problema. Y no encuentro solución. Y claro, porque estás enfocado en el problema. Y está viendo qué le puedes sacar de bueno o dejar un poquito lo malo que tiene. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante ver más allá del vaso? ¿Sí? Y acá viene, creo yo, Guille, la parte fundamental, ¿no? ¿Por qué creo yo? ¿Sí? Por favor, les pido, no lo que haré al principio, pero no me crean nada de lo que les digo, ¿sí? Básicamente, chequéenlo con su experiencia y díganme después qué resultados tienen. ¿Por qué es importante ver más allá del vaso? Nuestra biología es tan sabia, es tan inteligente, nuestras células son tan inteligentes, que ya desde hace millones de años atrás, la célula misma ha generado mecanismos, básicamente son 2 mecanismos, ¿sí? De protección y de crecimiento, ¿ok? Básicamente es como por ahí lo han escuchado nombrar, el principio del placer y del dolor, ¿sí? Lo pueden haber escuchado así también, eso ya es más del lado de la psicología, ¿sí? Pero básicamente la célula, ¿qué hace? La célula busca contextos ecológicos para poder crecer y huye de contextos tóxicos, ¿sí? Para protegerse. Eso está comprobado por la biología celular, ¿sí? Ahora, como la mente tampoco se puede enfocar en 2 cosas al mismo tiempo, es decir, no se puede enfocar a la vez que quiere acercarse a algo, alejarse, o sea, no puede ir en 2 direcciones opuestas, ¿sí? De una u otra manera tiene que elegir, ¿sí? Y eso lo hace no la mente consciente, sino la mente inconsciente, que sabe mucho más que la parte consciente, ¿sí? Ustedes saben que la parte consciente se desarrolló muchísimo más adelante en el tiempo que nuestra mente inconsciente, ¿sí? Y lo pueden dividir como en 3 capas, ¿sí? Un cerebro reptiliano, un cerebro límbico y un cerebro córtex o neocórtex, ¿sí? Cuando apareció esta última capita, básicamente pasaron 2 cosas, ¿sí? Se nos complicó la vida porque empezamos a pensar, pero así como pensamos también, eso es muy útil, ¿sí? El tema es que si yo no gestiono mis pensamientos, es una bomba de tiempo, ¿sí? Principalmente con los pensamientos negativos, porque es lo que le llamamos el efecto nocebo. Sería el efecto negativo o contrario al placebo, ¿sí? Guille, por favor, interrumpime cuando quieras No, y vamos. te hago un par de preguntas. Ok, entonces, con esto ya cierro un poco la idea. Estos 2 sistemas de protección y de crecimiento, como no pueden estar al mismo tiempo activados, nuestra biología siempre va a activar el más fundamental de todos. ¿Y cuál es? El de protección. ¿Sí? De hecho, fíjense ustedes cuando hablan con una persona y le preguntan, bueno, contame cuáles son tus objetivos. Esto pasa mucho, por ejemplo, en las entrevistas laborales, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Yo trabajé casi 10 años en una red de gimnasios y en las entrevistas pasaba esto, ¿no? Contame cuál es tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo de vida? ¿Qué es lo que querés? Y la gran mayoría de las veces me decían, y mira, yo no sé muy bien específicamente lo que quiero. Sí sé que no quiero esto, no quiero lo otro, no quiero, o sea, nos enfocamos principalmente en lo que no queremos, ¿sí? Porque es lo que nos genera protección primero. Nuestro organismo tiene 2 sistemas de protección, ¿sí? Esto seguramente lo saben todos los que estudiamos educación física, la parte de fisiología, lo hemos aprendido también.
Hay un primer sistema que es el que nos alerta cuando en el entorno hay una situación amenazante, ¿sí? Y ese sistema es el sistema que tiene que ver con el hipotálamo hipofisario adrenérgico, supraenérgico, ¿sí? Ahora, cuando se activa eso, básicamente lo que sucede en nuestro organismo es, che, el hipotálamo le avisa a la hipófisis, che, libera urgente hormona del estrés porque de acá tenemos que rajar, ¿sí? O sea, apurate. Entonces, se activa todo ese eje, ¿sí? En el que me permite redistribuir el flujo sanguíneo, principalmente a mis extremidades, a mis piernas, para correr y rajar, porque hay algo amenazante, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué pasa si estamos en una situación, esto es un ejemplo, ¿sí? Cualquiera, estoy tirado en el piso con una, no sé, herida gangrenante en la pierna, diarrea, pero de pronto me aparece, no sé, un león. ¿Qué Corro. creen que va a pasar con nuestro sistema de defensa? Porque están activados ahí, en ese momento, yo, tirado en el piso, ¿qué sistema tengo? Tengo el sistema que es el segundo, que es el sistema inmune. Está trabajando para combatir esa afección. Mi diarrea, mi herida, pero apareció un león. ¿Qué creen que va a pasar ahí con mi cuerpo? Con esos dos sistemas. ¿Cuál va a activarse y cuál va a dejar de activarse? Ok, lo más importante a resolver ahora es el león. Entonces, mi segundo sistema, es decir, tengo que dejar de combatir la enfermedad para empezar a redistribuir mi flujo y huir del león, porque si no me va a comer. Entonces, fíjense qué interesante en este ejemplo, porque así es como estamos viviendo hoy. Y les pongo otra metáfora más, Guille, y te doy que me hagas las preguntas. ¿Vieron, y tiene que ver con la industria, ¿vieron el atletismo cuando, les pongo un ejemplo, por ejemplo, de partida baja, donde los corredores están en su posición, vieron que hay como dos o tres etapas, ¿sí? Preparados, listos, ya. Esta analogía es muy interesante porque la manera en la que estamos viviendo hoy, como están funcionando estos sistemas, es como un corredor que está en el preparados. Imagínense toda la situación de estrés que está pasando el corredor, ¿sí? En ese momento. Preparados, listos, y en esa situación el nivel de tensión emocional que tiene el corredor es muy elevada. Pero supónganse que nunca viene la orden ya. Está ahí el corredor, en el listos, y está esperando el ya. Hoy la sociedad está viviendo en el modo listos. En un nivel de estrés tan alto, que su sistema inmune, como los dos sistemas no pueden estar activados al mismo tiempo, su sistema inmune está secundarizado. Está primero el sistema, el primero, el de huida. Y eso encima hace que nuestra mente sea más pava, por así decirlo. Porque esa redistribución de flujo impide que vaya sangre a mi cerebro. Y si no va sangre a mi cerebro, no puedo pensar. Entonces, fíjense cómo esta primera parte del artículo que habla del sistema, está todo planificado y estructurado de manera tal que nuestro organismo reaccione de esta manera para ser más dóciles, más débiles, incluso más débiles para lo que hoy está pasando con este virus. Y qué interesante, ¿no? Esto, porque decís, el virus ataca y enferma. Claro, pero si vos vivís en un estado de alerta y de estrés permanente, tu sistema inmune baja y es mucho más fácil que te enfermes. ¿Entienden ahora por qué el miedo es el virus más peligroso de todos? Sí, sin duda. Dos preguntas más. La primera en realidad es más pedido que una pregunta y es, digamos, tenemos esa realidad que por lo que vos describís es como inasequible, o sea, existe, y nosotros solamente tenemos alcance a nuestra propia interpretación de la realidad que depende de un sinfín de cosas, muchas de las cuales no escapan de nuestro poder porque tenemos herencia genética y una cantidad de cosas que nos preexisten. Y eso implica, incide en cómo interpretamos lo que está pasando. Ahora, por lo que vos decís, o sea, nosotros podemos hacer algo para pensar diferente eh, e interpretar esa realidad de una manera diferente. Lo que te pido son tres
tips o sugerencias prácticas, básicas, fáciles, tanto desde el lado positivo como desde el lado negativo. Esto sí, esto no. Si quiero empezar a desafiar mis creencias y ver si logro pensar de una manera diferente que me permita interpretar todo esto que está pasando de una forma menos dañina para nosotros y que me permita sacar de algo de esto y crecer y ver más allá del vaso. Ok, genial. Sabía que esa pregunta iba a venir, porque estamos un poco cansados, ¿no? De decir, ok, hay cursos por todos lados que hablan del qué, hay charlas que hablan del qué, pero nadie da el cómo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, y la PNL es por excelencia la disciplina que ataca el cómo, ¿sí? Yo le llamo el arte del cómo lo hago, ¿sí? Porque básicamente se basa en la excelencia y de cómo personas de cierto nivel de habilidad generan maravillosas cosas y cómo yo puedo modelarlo sin convertirme en esa persona, ¿sí? Es decir, yo, por ejemplo, Guille, si yo quiero de alguna manera capturar, por así decirlo, eh, claves o códigos de tus habilidades, como por ejemplo, no sé, orador, yo puedo modelarte a través de herramientas de la PNL a nivel inconsciente y sin ser vos, tomo lo que me sirve de vos, es decir, tomo ciertos códigos de cómo vos practicás, ¿no? Tu conferencia o cómo sos de orador y listo, de alguna manera me transformo en vos con tus habilidades, ¿sí? Ahora bien, una de las principales tips que suelo dar en mis cursos cuando arrancamos, porque si bueno, quiero empezar a implementar PNL y todavía no me sé una técnica, ¿sí? ¿Cómo hago? Bueno, como yo les dije recién, lo primero es la lingüística, ¿sí? ¿Cómo empiezo a trabajar mi lingüística? Y el primer tips tiene que ver con el principio del dolor y del placer, ¿bien? Por favor, presten atención porque es muy compleja esta técnica. Esto es así. ¿Vieron las banditas elásticas? Sí, una bandita elástica. No tengo acá una mano, porque bueno, esto fue improvisado, pero tengo la bandita elástica, me la pongo en la muñeca, ¿sí? Aquellos, por favor, este dato sí es importante. Los que son diestros, ¿sí? En la muñeca izquierda. Los que son zurdos, por favor, en la muñeca derecha, ¿sí? Ahora, me la pongo acá y me la dejo, ¿sí? Y esto obviamente se tiene que convertir en un hábito hasta que mi mente inconsciente, que aprende muy rápido, ya de alguna manera entendió cuál es la idea. Entonces, me pongo la bandita elástica y yo, por ejemplo, yo ya sé, yo me conozco. ¿Sí? Yo ya sé que soy por ahí medio boca sucia, que por ahí darme una mala palabra, que por ahí se me escapa algunas palabras con mis hijos, ¿sí? Por ejemplo, lo que veo mucho que pasa, y me ha pasado a mí, es que mi hijo se cae, suponte de la silla, se golpea, llora. No sé si tienen hijos la mayoría que están acá en la audiencia, yo tengo dos hijas de 5 años. Y claro, lo que me pasaba al principio era enojarme. Decir, pero ¿cómo te vas a caer? Que yo te dije, papá, 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 papá. Claro, eso se la programó. ¿Qué le dijo implícitamente? Sos un inútil, no te vuelvas a subir. ¿Sí? Entonces, cuando pasan estas cosas donde yo ya sé que podría haber habido otra opción, pero claro, con mi programación inconsciente, en ese momento hice lo que pude con mi recurso que tuve. La banda elástica, ¿cómo funciona? Identifico ese momento o esa palabra, me insulté yo mismo, que la mayoría de las veces pasa, ¿no? Soy un estúpido, ¿cómo voy a hacer así? Bueno, agarro la bandita, la estiro, por favor, no hace falta que la estiren 2 metros, ¿sí? La estiro un poco y la suelto, tac, ¿sí? Entonces mi mente va a asociar todo el tiempo que esa palabra me genera dolor y va a aprender a no decirla, porque sabe que le genera dolor. Y como mi mente sé que se quiere alejar del dolor, la estoy programando para que esa palabra desaparezca de mi vocabulario, ¿sí? Ese es el primer tip o la primera técnica más simple que existe, basada en el principio del placer y del dolor, ¿sí? Y funciona con cualquier persona, con cualquier edad, lo que sea. O sea que no es que vas a pensar mejor lo que vas a decir, sino que vas a decir lo que salga y cuando lo que sale crees que es algo que atenta Limitante. o sea, hasta que inconscientemente deje de salir. Totalmente, y cambia mi lenguaje, porque además no solamente es listo, eliminé esa palabra, es, ok, la eliminé, ¿y con qué la reemplazo? Por ejemplo, si dije soy un estúpido, perdón la palabra, Guille, en vez de eso decir, ok, estoy aprendiendo. Fíjense la diferencia abismal de lo limitante de soy un estúpido a estoy aprendiendo.
con mi hijo, en vez de decirle, ¿qué te dije? Y echar progenitoras por todos lados, agarrar, sentar a mi hija y decirle, ¿sabes qué? Estás aprendiendo. ¿Y sabes qué? Te vas a caer 10 veces más. Disfrútalo. ¿Ok? Pero eso parece una locura, ¿no? Entonces, no solamente es elimino la palabra, sino que la reemplazo con una potenciadora. Así funcionan nuestras creencias también. Así las eliminamos también. Y también lo pueden hacer con una creencia. No, es que yo, siempre que pasa tal cosa, no puedo tal otra. La cambio. ¿Sí? Ese es como el primer tips, Guille, así bien simple, bien fácil, porque todo empieza ahí, en nuestra lingüística. Yo veía en tu estado de WhatsApp, a ver, recordámelo, son 3 palabras. Digo, ¿cómo? Decirlo, creerlo, crearlo. Ahí está. Decirlo, creerlo, crearlo. Sin embargo, lo que pasa en tu mente cambia el orden de esas palabras. Primero aparece el creerlo, ¿sí? Porque la palabra más poderosa es la palabra pensada. Antes de decir algo, primero pasó acá, ¿sí? Walt Disney, bueno, tengo una hermosa metáfora, pero no me va a dar el tiempo. Walt Disney, todo ese parque, primero apareció acá. O sea, los grandes genios lo que hicieron, primero apareció en su mente. El teléfono que tienen enfrente apareció en la mente primero de alguien. Entonces, primero lo creo y luego lo veo. Ese es el nuevo paradigma. Creer para ver, no ver para creer. Ya no funciona así en este mundo. David, vamos a hacer una segunda parte de la conversación porque no quiero cortarla y creo que si la apuramos la vamos a dejar trunca y me parece que el tema ¿Ok? vale para que repitamos por ahí la semana que viene y todos los que nos siguieron hasta acá que quieran puedan sumarse de nuevo. ¿Ok? Eh, sí te voy a pedir una reflexión más y que es la que les pido a, a todos los amigos que pasan por este espacio y tiene que ver con tu mirada respecto a qué tenemos que aprender de todo esto que nos está pasando como sociedad y como humanidad, como planeta. Ok. Eh, Decirles yo que tienen que aprender sería algo muy aventurado, ¿no? Porque yo creo que el aprendizaje es individual de cada uno. Sin embargo, entiendo la intención de tu pregunta, Guille. Yo creo que cada uno sabe muy bien qué es lo que tiene que aprender en esta situación. Cada uno sabe este momento, digamos, que llega... Y está muy buena tu pregunta porque me ayuda a cerrar con algo que también pongo en el artículo. Esto nos ayuda, y este es un aprendizaje más generalizado, acá sí me animo a generalizarlo, ¿sí? Dejar ya de una vez por todas preguntarnos por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿sí? Porque esa pregunta, dice mi gran maestro y mentor John Grinder, cuando vos te preguntás por qué, lo único que obtenés es una porquería de respuesta. La clave es preguntarte, ¿para qué llega esto a mi vida? ¿Para qué? Cuando preguntamos el para qué, es como les decía recién, no lo del iceberg, la punta del iceberg, ¿bien? El por qué sería como la punta del iceberg, ¿sí? Porque si yo pregunto por qué me pasa esto, y yo te podría preguntar, ¿y por qué no? Y ahí empezamos con un proceso indagatorio, ¿sí? Se trabaja muchísimo en los procesos de cambio para ir más profundo, pero llegar al para qué. Cuando vos le das a tu mente un para qué, aparece el cómo. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo tengo que hacer para...? Imagínense cómo le cambiaría la vida a una persona que decide estudiar una carrera que no está del todo seguro, preguntándose simplemente antes, ¿para qué? Incluso cuando agarro un libro, ¿sí? Y me pongo a leerlo, dejar unos segundos en la mesa, mirar el libro y preguntar, ¿para qué lo vas a leer? Eso es como un radar para tu mente. O sea, hay un sistema que si querés lo podemos profundizar después, se llama SARA, que es el sistema reticular activador ascendente, que es el que nos da el enfoque, ¿sí? Indudablemente que en estos tiempos ese sistema, ese radar está como loco, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene miedo, ¿sí? El miedo nos desenfoca. Entonces, los invito a preguntarse, ¿para qué llega esto a mi vida? No a nuestra vida. Evitemos, por favor, generalizar, porque si no pareciera que estamos liderando un sindicato de no sé qué cosa. Hablamos en nombre de todos, ¿no? Che, pero esto es mío. ¿Para qué me pasa a mí? ¿Qué tengo que aprender yo de esto? Cierran los ojos, es en un momento. Hay un montón de herramientas, incluso gratis,
como el mindfulness, la meditación. Si querés, Guille, podemos aplicar una técnica la próxima vez, pero utilicen lo que tienen a su alcance, pero bajen un cambio. Y eso ese yo creo que es el aprendizaje más generalizado que puedo dar, Guille, ¿no? Bajar un cambio, tomar conciencia, centrarte en tu eje, ¿sí? Hay un montón de herramientas para hacerlo, pero en ese estado, recién en ese estado, preguntarte para qué. De nada sirve que te preguntes para qué con miedo. Gracias, David. Muy lindo escucharte y verte también. Y vamos a estar en Por contacto. favor. Te encargo el artículo, así lo distribuimos ahora y lo publicamos. Dale, Guille, un placer enorme, gracias a vos y gracias a toda la audiencia que está ahí escuchando y bueno, aportamos acá nuestro granito para que esto mejore, ¿sí? Se optimice, optimicemos recursos, ¿sí? Y vamos a ver muchas más opciones. Gracias, amigos. Un abrazo. Un saludo a todos. Nos vemos en 1 hora y media con Jimena Martínez, que nos va a hacer un aporte desde la psicología. Que estén bien. Chau, chau. Chau, chau.